revelado la increíble transformación de una joven pobre que ocultaba su vida de lujo inesperado. Valentina, una joven de 24 años, vivía en un pequeño pueblo de Zacatecas, donde los días parecían repetirse como un eco lejano. Cada mañana, ella y su madre se despertaban antes del amanecer, dispuestas a trabajar en su modesto taller de costura, un lugar donde el aroma de la tela nueva se mezclaba con los recuerdos de generaciones pasadas. La familia enfrentaba escasez, pero Valentina era una guerrera, un alma soñadora, conocida en la comunidad por su dedicación. A pesar de su entorno, siempre veía más allá de la rutina diaria, convencida de que su vida podía ser algo grande, pero Valentina guardaba un secreto. Al caer la noche, cuando el pueblo se sumía en el silencio, ella se transformaba. Con un lápiz en la mano y su máquina de coser como aliada, creaba diseños de alta costura que despertarían admiración en cualquier pasarela. Nadie podía imaginar que detrás del seudónimo de Elisa Moldari se encontraba la joven que todos conocían. Las redes sociales se convirtieron en su escenario, donde poco a poco su arte llamó la atención y corazones, e incluso, populares influencers comenzaron a repostear sus creaciones. Sin embargo, ese brillo no pasó desapercibido. Una nueva empresaria, rica y arrogante, llegó al pueblo, dispuesta a aplastar sus sueños. Con aires de superioridad, la empresaria comenzó a lanzar rumores, sembrando dudas sobre la valía de Valentina. Hablaba con desprecio, cuestionando sus habilidades y sugiriendo que su éxito era producto de un mero capricho, debido a su humilde origen. La presión creció, y los murmullos en la comunidad se transformaron en una tormenta. Valentina, una vez admirada, empezó a ser vista con recelo. Su madre, siempre la voz de la razón, estaba preocupada, temiendo que la exposición pudiera traer más dolor que alegría. Deja esos sueños, Valentina. Lo más importante es nuestra estabilidad, le decía con un susurro tierno pero firme, pero en lo más profundo de su ser, Valentina sentía que había llegado su momento. En un arrebato de valentía, decidió participar en el evento de moda que la empresaria había organizado para menospreciarla. La noche anterior al evento, el miedo la invadió. ¿Sería capaz de enfrentar la burla de aquellos que nunca habían creído en ella? Un nudo en su garganta le recordaba lo arriesgado que era salir de las sombras y mostrar su verdadera identidad. Sin embargo, la chispa de su ambición ardía brillante en su corazón. Había bastado un instante para que todo cambiara. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día del evento, la plaza estaba abarrotada. Valentina sintió cómo su corazón latía con fuerza al irse acercando a la pasarela. Vestida en una de sus propias creaciones, su historia fluyó por sus labios mientras compartía el sacrificio de su madre y su anhelo de ser vista más allá de su pobreza. De repente, las miradas se centraron en ella, y su voz resonó, desafiando el desprecio. Pero cuando la empresaria lanzó un ataque devastador que podría desmoronar todo su trabajo, el aire se volvió denso y cargado de tensión. El futuro de Valentina estaba pendiente de un hilo, pero ¿será capaz de reivindicar su verdad y encontrar el apoyo que tanto necesita? ¿Logrará reconciliar el amor familiar con su ardiente ambición? La lucha por su dignidad apenas comienza. La tensión en la plaza se palpaba en el aire. Valentina, aún nerviosa, respiró profundamente el aroma de la tela que llevaba puesta. Cada costura contaba su historia, su lucha, sus sueños. Cuando la empresaria, conocida como Paloma, hizo su intervención, el silencio se profundizó como un eco en la noche. Las palabras de Paloma sonaron como cuchillos, afiladas y despectivas. ¿Quién se cree esta joven? Una costurera que se atreve a soñar con el lujo. Efectivamente, el éxito no es para las de su tipo,
dijo, con una risa burlona que recorrió la multitud. Los murmullos crecieron, y Valentina sintió cómo la decepción se apoderaba de ella. Quería hacer frente a Paloma, gritar su verdad, pero las dudas se arremolinaban en su mente. No lo logré, todo esto es un error, pensó, sintiendo que su coraje flaqueaba justo en el momento más crucial. Sin embargo, en el rincón de su corazón, la chispa de su sueño aún ardía. Con determinación renovada, Valentina levantó la vista y buscó el rostro de su madre entre la multitud. Allí estaba, con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Esa mirada fue el ancla que necesitaba. Sabía que no solo representaba su propio deseo, llevaba consigo el esfuerzo de toda una familia. Se montó en el escenario de su vida, apretó los puños y decidió tomar el micrófono, su voz resonando por encima de los murmullos. Soy Valentina, no solo una costurera, sino un símbolo de perseverancia y pasión. Mi vida no es un capricho, es un grito de esperanza. Mi historia, mi arte, todo es real. Lo que ven aquí, este vestido, no es solo tela, es el sueño de una mujer que se niega a ser invisibilizada, exclamó, cada palabra saliendo con fuerza y emoción. Las palabras comenzaron a calar en la gente. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras otros se miraban unos a otros buscando apoyo. Valentina sintió cómo la energía de la plaza cambiaba. Pero Paloma, como una tormenta que no se apacigua fácilmente, dio un paso adelante y replicó con una sonrisa torcida. ¿Realmente crees que puedes competir con el talento que tienes enfrente? Esto es solo un juego para ti. Encuentra un lugar y apártate, Valentina. Enfrentarse a Paloma había sido un riesgo inmenso, una batalla que parecía desproporcionada, pero el eco de las palabras de su madre resonó en ella. Las mujeres de su pueblo, que nunca habían tenido la oportunidad de brillar, comenzaron a levantarse. Una a una, empezaron a unirse a la causa, a aplaudir y a gritar por sus sueños. Valentina. Valentina, resonó en el aire. Esa ovación fue como una ola que crecía. El cambio sutil entre el silencio y la esperanza era tangible. Pero mientras su corazón se iluminaba con el apoyo, Paloma se atrevió a retar. Esto no ha terminado, Valentina. No te dejaré ganar tan fácilmente, dijo, apretando los dientes. El desafío estaba claro. Valentina no solo estaba luchando por su propio futuro, sino por el de quienes habían confiado en ella. La tensión había alcanzado su punto más alto, un susurro de desafío marcaba el final de la primera ronda. ¿Lograría mantenerse firme ante la presión de una rival tan poderosa? Cada segundo contaba y su respuesta definiría el rumbo de su vida. Podría reinventar su destino y convertirse en un ícono para todas aquellas que soñaban con un futuro mejor, mientras la sombra de la duda y el miedo se cernía sobre ella. La batalla apenas comenzaba. El aire se cargaba de emoción y determinación. Valentina sintió como el rugido de apoyo a su alrededor se convertía en un canto de guerra. No estaba sola. Las mujeres que la habían acompañado en este viaje de lucha y resistencia estaban a su lado, empujándola hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, y su voz, ahora imbuida de valentía, resonaba segura a través del micrófono. Hoy, no solo presento un vestido, presento una revolución, continuó, dejando que cada palabra se impregnara en la plaza, somos más que costureras. Somos creadoras de un futuro donde cada hacha que cortó la tela también corta las cadenas de la desigualdad. Los aplausos se multiplicaron, una marea de voces que amplificaban su mensaje. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la duda seguía acechando. ¿Sería suficiente? ¿Podría mantener esta energía frente a una adversaria tan temible como Paloma? Cada mirada del público la alentaba, empujándola hacia un precipicio donde solo su valentía podría ser el paracaídas. Junto con la adrenalina, repasó las palabras de su madre, la calidez de tus sueños, hija, puede iluminar las más oscuras sombras. Paloma, acechando sobre el escenario, empezaba a manifestar su enojo. ¿Realmente crees que eso es suficiente? No te engañes, Valentina.
La gente aplaude hoy, pero el resplandor de tu vestido se desvanecerá en cuanto la verdad llegue a sus oídos, dijo, su tono ácido como ácido. La burla en su voz erizaba la piel de Valentina. Pero había algo en el aire que empezó a cambiar. Tu verdad, Paloma, se basa en la opresión y el cinismo, replicó Valentina mirándola a los ojos, y eso es lo que nunca podrá detener el brillo de nuestros sueños. Las palabras resonaban en la plaza como campanas, y su confianza se fortalecía con cada grito de sus seguidoras. En ese momento, un murmullo se alzó entre la multitud. Valentina miró hacia la izquierda, donde una joven con un vestido desgastado y sucio saltó hacia adelante, levantando la mano. Yo quiero ser como tú, Valentina. Quiero crear, quiero soñar, gritó. Su voz era un eco de la lucha de muchas, un grito de esperanza y desafío que resonó profundamente en el corazón de Valentina. Más mujeres, una tras otra, comenzaron a acercarse al escenario, la energía en la plaza transformándose en un torrente de coraje. Su mensaje se estaba esparciendo, cada mirada y cada palabra llenando la plaza de luz. Luego de años de silencio, aquí estamos para desafiar el sistema que nos ha oprimido. No solo vestimos en la sombra. Hoy brillamos. El rostro de Paloma se fue encaneciendo lentamente, la ira y el desprecio se tornaban en confusión. Valentina había conseguido lo que parecía imposible, había reunido el poder colectivo de la comunidad, una fuerza imparable. Pero también sabía que la lucha no había terminado. Paloma no se rendiría sin pelear, y su forma de eliminar la competencia probablemente sería implacable. La multitud todavía se retorcía de emoción, pero Valentina comprendió que su reto con Paloma trascendía un simple concurso de vestidos, iba más allá. Era una batalla por la dignidad, una lucha por cada sueño que había sido pisoteado por la opulencia de la élite. La incertidumbre de lo que vendría le sobrevino, pero tenía una certeza, no podía rendirse. Cuando la ovación se desvaneció, Paloma se acercó, sus ojos chispeantes como dagas. Esto acaba de comenzar, Valentina. Lo que viene, no te gustará. Valentina sintió que el frío del miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero se negó a dejarse vencer. Miró fijamente a los ojos de Paloma y sonrió. Lo que viene, su voz se alzó, será una historia que jamás olvidaremos. Así, mientras los ecos de la multitud se disolvían y la presión de lo desconocido se intensificaba, Valentina se preparaba para lo que venía. ¿Podría enfrentar las técnicas furtivas que Paloma planeaba desatar y proteger el sueño de tantas? La respuesta a esa pregunta marcaría el inicio de un capítulo incluso más extraordinario. La plaza había recuperado su calma, pero el aire aún vibraba con la energía de la batalla que acababa de librarse. Valentina se sintió envuelta en una mezcla de adrenalina y temor. La mirada de Paloma la perseguía, una advertencia que resonaba en su mente. ¿Qué habría planeado aquella mujer para socavar todo lo que había construido? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Valentina se juntó con sus compañeras, quienes aún brillaban de emoción. Lo hiciste increíble, dijo Clara, una de las costureras más jóvenes, sus ojos relucían como estrellas. Sí, pero Valentina suspiró. La sombra de la amenaza de Paloma le pesaba en el pecho. No podemos bajar la guardia. Ella no es alguien que se dé por vencido. Las mujeres asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Valentina tomó un momento para lucir la plaza llena de vida, de mujeres valientes, de risas y alientos entrelazados. La propia plaza se había convertido en un refugio y un símbolo de su lucha. Sin embargo, tras unas risas, el silencio se instaló cuando una voz conocida cortó el aire. Era su abuela, doña Rosa. Había estado en la esquina toda la tarde, observando con un orgullo silencioso. Se acercó con lentitud, sus pasos marcados por años de resistencia. Mi niña, dijo con ternura, vi lo que hiciste hoy. No solo representa un vestido, sino un legado. Pero, cuídate, son tiempos oscuros. La advertencia de doña Rosa resonó con la fuerza de un trueno en el corazón de Valentina. Cada palabra de su abuela tenía un peso, una historia detrás. Lo sé, abuela.
Pero no puedo rendirme ahora, respondió, su voz temblando con determinación. Hay tantas vidas en juego. De nuevo, la imagen de aquella joven que había gritado desde el fondo de la multitud apareció en su mente. Era una batalla por ellas, por todas. La energía que había recogido de las voces de sus compañeras se convertía en un baluarte contra el miedo. De pronto, su teléfono vibró. Miró la pantalla y vio un mensaje de su amiga Luisa. Valentina, tienes que ver esto. Hay rumores sobre Paloma, es más que la competencia. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué podría ser peor que un simple juego de vestuario? Necesito hablar con Luisa, le dijo a las demás, y enseguida se dirigió hacia un rincón más apartado. No podía estar sola en esto, pero debía entender la magnitud de lo que enfrentaba. Con cada paso, sintió que la sombra de Paloma crecía más y más. Su mente estaba ocupada en las preguntas, pero no quería quedarse sola con la incertidumbre. Luisa le explicó, Paloma tiene conexiones. No solo tiene influencia, también sabe cómo mover las fichas en la oscuridad. Las palabras le chocaban fuertemente. ¿Qué significan esas conexiones exactamente?, preguntó Valentina, el miedo palpitando en su interior. Hay rumores de que ella puede estar usándote para desviar miradas de lo que realmente quiere. Hay una red más profunda de lo que pensabas. Tienes que proteger tu idea, Valentina. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era más que un desafío. Era un juego peligroso, y a medida que avanzaba, se convertía en una red de traiciones, amenaza y promesas rotas. Tomó una respiración profunda, decidida a no rendirse. No puedo dejar que esto me paralice. Necesito avanzar. Si ella quiere jugar sucio, entonces todas las mujeres detrás de mí están en riesgo, y no lo permitiré. Mientras Luisa la miraba con admiración y temor, las últimas palabras de Valentina brillaron con claridad. Si Paloma ha levantado un peso mayor, entonces responderé con la fuerza de nuestras voces unidas. Con su mente en movimiento, se dio cuenta de algo. Todo lo que hagamos para proteger nuestros sueños debe ser estratégico. Seré quien explote la luz, pero también necesito ser astuta. El desafío estaba en el horizonte, cada segundo más intenso. La lucha se tornaba más personal, y Valentina sabía que necesitaba prepararse. La emoción burbujeaba en su interior, formando un nuevo himno resonante que podía ir más allá de la tela, y así, mientras un nuevo capítulo comenzaba a desplegarse, el eco de la plaza aún resonaba. Pero la pregunta mantuvo su pulso acelerado, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender sus sueños y los de tantas mujeres a su alrededor? Esto solo era el principio. Las primeras luces del amanecer comenzaron a colarse por las rendijas de la ventana del taller, alimentando el día con una promesa de cambios. Valentina se levantó antes de que el sol hiciera su aparición total. No podía permitirse perder ni un solo minuto en lo que estaba por venir. Mientras preparaba el café, sus pensamientos danzaban entre la determinación y la ansiedad. La advertencia de Luisa sobre Paloma giraba en su mente como un torbellino. Las conexiones de su rival podrían amenazar no solo su sueño, sino el de todas las mujeres que estaban detrás de ella. Con cada sorbo de café, entendía que no había espacio para el miedo. Su lucha era demasiado importante. En el taller, el aroma del café competía con el del tejido fresco. Las costureras comenzaban a llegar, y sus risas eran una melodía revitalizante. Sin embargo, Valentina sintió que no podía compartir el peso de su inquietud con ellas. Había una chispa en el aire que nunca había sentido antes. La plaza parecía estar a punto de estallar de nuevo, pero esta vez en una dirección totalmente diferente. Buenos días, Valentina, dijo Clara, mientras organizaba hilos de colores. ¿Estamos listas para trabajar en la nueva colección? Su voz era radiante, llena de energía juvenil que encendía a todas. En realidad, para hoy tengo otros planes, respondió Valentina, con firmeza. Necesitamos estar atentas. Paloma no se detendrá, y debemos ser más astutas que nunca. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Luisa, con curiosidad. Quiero que empecemos a diseñar una estrategia.
Una que no solo se enfoque en la moda, sino también en cómo proyectar nuestras voces en la comunidad. La información que tengo indica que Paloma podría usar nuestra visibilidad en su beneficio. Las costureras la miraron, corazones latiendo al unísono, y Valentina sintió que el latido de sus sueños era tan fuerte como nunca. Las mujeres comenzaban a murmurar, haciendo un círculo alrededor de ella, unidas, listas para darlo todo. Deberíamos organizar un evento. Algo que atraiga a la comunidad, donde nuestras historias puedan brillar, propuso Luisa, entusiasmada. Sí. Un desfile donde cada diseño tenga una historia que contar, añadió Clara. Podemos unir nuestras experiencias a través de la moda. La idea ardió en el taller como un fuego vivo. Valentina sintió una oleada de esperanza que contraía el nudo en su pecho, lucharían juntas, y no permitirían que Paloma las despojara de su fortaleza. Mientras dibujaba bocetos en su libreta, sintió una oleada de determinación fluir a través de ella. Las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente, y entendía que su legado no solo se trataba de ropa, sino de la resistencia y la voz de cada mujer que había luchado por ser vista, pero también había algo más. Una sensación de que Paloma no iría a rendirse sin pelear. Al final del día, era una mujer que había crecido con las sombras, y sabía exactamente cómo maniobrar en ese mundo sombrío. Pero Valentina había encontrado su luz y no iba a dejar que esa oscuridad la apagara. Entonces, mientras la tarde avanzaba, del otro lado de la plaza, una figura vestida de negro les observaba. Era Paloma, con una sonrisa de aquellos que tienen miles de trucos escondidos bajo la manga. El aire se volvió pesado y cargado de tensión. Valentina se dio cuenta de que la pelea apenas empezaba, y que cada paso que diera sería vital. El eco de su determinación resonó aún más fuerte. Si la batalla se intensifica, pensó, estaré lista. A medida que la luz del día se desvanecía, la plaza estaba llena de luces y un nuevo fervor. Valentina sabía que debía ser valiente. El nuevo evento, ese día de resplandor y voz, se convertiría en la verdadera revolución que todas necesitaban, y mientras veía a Paloma alejarse con un aire de provocadora seguridad, una pregunta la asaltó: ¿realmente podrían atravesar la oscuridad y salir triunfantes? ¿Hasta dónde llegarían para proteger lo que habían comenzado? La respuesta estaba en camino, y cada mujer que la rodeaba sería parte de ella. Pero la noche estaba a punto de caer. ¿Qué sorpresas aguardaban? La plaza se envolvía en el cálido abrazo del ocaso, y las luces centelleantes de las tiendas comenzaban a encenderse, armonizando con las esperanzas de un nuevo comienzo. Valentina miró a su alrededor, observando a las mujeres que la rodeaban, cada una de ellas un relato de lucha y superación. Con cada paso que daba, su corazón latía con más fuerza, sintiendo la energía colectiva que emanaba de sus compañeras. Es el momento, chicas, dijo Valentina, alzando la vista con convicción. Si vamos a hacer esto, necesitamos unirnos más que nunca. No solo para crear moda, sino para contar nuestras historias. Las costureras asintieron, emocionadas. Clara, con su cabello rizado iluminado por los últimos rayos del sol, tomó la delantera. Podríamos dedicar cada diseño a una de nosotras. Nuestras vivencias, nuestras luchas, eso es lo que hará que el desfile resuene. La gente quiere autenticidad. Exactamente, agregó Luisa, haciendo círculos en el aire con sus manos, y si lo hacemos bien, también podría ayudarnos a captar la atención que necesitamos para desmantelar los planes de Paloma. Ahora más que nunca, debemos ser estratégicas. Valentina sonrió al escuchar esas palabras. La chispa de su determinación se convirtió en fuego. Juntas, tras un breve intercambio de ideas, decidieron que cada uno de sus vestidos llevaría el nombre de una mujer que inspirara a la comunidad. El tiempo voló mientras trabajaban. Las máquinas de coser zumbaban como abejas laboriosas, mientras los retazos de tela brillaban bajo la luz del taller. Sin embargo, también había un aire de tensión. Valentina podía sentirla, como una sombra acechante, especialmente cuando escuchaba el murmullo de Paloma entre la gente de la plaza. Esa noche, mientras el taller se llenaba de risas y colores,
Valentina echó un vistazo por la ventana. Paloma estaba allí, hablando con un grupo de personas que parecían intrigados. Había algo extraño en su risa, un eco vacío que dejaba una sensación fría en el aire. La inseguridad se instaló en Valentina. ¿Y si todo esto resulta en su contra?, murmuró para sí misma. Valentina, la llamó Luisa, sacándola de sus cavilaciones. Vas a perderte la mejor oportunidad para inspirar. La voz fuerte de Luisa logró calmar su mente. Y así, decidida a seguir adelante, Valentina se unió a sus amigas, trabajando en sus diseños, dejando que la pasión fluyera a través de sus manos. Las horas pasaron volando, y tan pronto como se dieron cuenta, la luna estaba alta en el cielo, pero el sueño de Valentina pronto sería interrumpido por un mensaje inesperado. Sus manos temblaron cuando recibió un mensaje anónimo en su teléfono. ¿De verdad crees que puedes ganar contra Paloma? Te está observando. La calle es un juego peligroso, el escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podría haber enviado eso? La intriga se convirtió en miedo, pero una chispa de valentía la empujó a ignorar la advertencia. No se dejaría intimidar. Había llegado demasiado lejos, y el futuro de tantas mujeres estaba en sus manos. Después de una larga noche de trabajo, finalmente levantó la vista del diseño que le había robado el sueño, y vio a las costureras mirándola, esperando indicaciones. Valentina respiró hondo y dijo, mañana, presentaremos nuestras historias a la plaza. Preparémonos para brillar. Juntas somos imparables, una a una, sus miradas se llenaron de luz, entendiendo el poder que habían cultivado en ese taller. Pero dentro de Valentina, la inquietud seguía latente. Esa batalla solo era el principio, y no podía ignorar el eco de la advertencia en su mente. Mientras se preparaba para la presentación, un nuevo mensaje llegó: el verdadero juego apenas comienza, Valentina. Tú decides qué carta jugar. Y así, en la oscuridad de la noche, Valentina se sintió más decidida que nunca y también más vulnerable. La pregunta permanecía: ¿quién estaba detrás de esas palabras? ¿Podría realmente enfrentar a Paloma y salir indemne? Con su corazón latiendo frenéticamente en su pecho, se preguntaba si el futuro que anhelaba sería accesible, o si la oscuridad se lo arrebataría todo. La mañana llegó con la luz del sol filtrándose entre las nubes, iluminando el taller donde Valentina y sus amigas trabajaban con fervor. El ambiente vibraba de energía, las máquinas de coser sonaban como un canto de esperanzas renovadas. Cada retazo de tela, cada hilo, contaba una historia que necesitaba ser escuchada. Las costureras se movían con una sincronía que reflejaba su propósito. La presentación del desfile estaba a la vuelta de la esquina. Valentina se sentía como un pez en el agua, cada vez más segura de que el diseño que había creado tenía el potencial de impactar más allá de la moda. Hoy es el día, pensó, mirando a su alrededor y sintiendo el calor de la determinación en el aire. Mientras las horas avanzaban, Clara se acercó a Valentina con un rostro entre emocionado y nervioso. ¿Y si Paloma intenta sabotearnos?, preguntó, con una sombra de ansiedad en sus ojos. Valentina se detuvo, sintiendo el peso del desafío que tenían ante ellas. No vamos a permitir que nos detenga. Lo que estamos haciendo es más grande que cualquier amenaza. Nuestras historias merecen ser escuchadas, respondió, con los ojos brillando de pasión. Una vez listas, se encaminaron hacia la plaza, la gran protagonista del día. El bullicio de la multitud y el aroma de comida proveían un telón de fondo que resonaba con risas y conversaciones. Sin embargo, el corazón de Valentina latía con fuerza. La memoria del mensaje anónimo la perseguía, cada palabra se repetía en su mente como un eco insistente. Al llegar, comenzaron a colocar sus diseños en un escenario improvisado. El gentío se amontonaba, curiosidad y expectación marcaban el ambiente. Valentina se dio cuenta de que el desfile no solo era una presentación de moda, era una revelación. Las miradas de su comunidad estaban puestas en ellas, y eso le dio un nuevo impulso. No olviden a quien representan, les recordó Luisa, mientras alineaban los accesorios. Esto es por todas nosotras.
Justo entonces, en medio de la emoción, un murmullo se extendió entre la multitud. «Ahí está Paloma», susurró una voz a su lado. Valentina giró la cabeza y vio a Paloma, rodeada de un grupo de seguidores. La expresión de su rival era de confianza, casi burlona. Un nudo se formó en el estómago de Valentina. «Necesitamos mantenernos firmes. No podemos dejar que su mirada nos afecte», murmuró para sí misma. La música empezó a sonar, y las luces del escenario iluminaron a las costureras una a una. Valentina sintió que el mundo se desvanecía, como si todo lo que importaba se concentrara en ese momento. Al ser su turno, respiró profundamente y avanzó con paso decidido, sintiendo el tejido de su vestido rozar su piel. Cada hilo contaba la historia de lucha y esperanza que había compartido con tantas mujeres. La calle resonó con aplausos, pero su mente seguía preocupada. Mientras caminaba, su corazón se detuvo por un instante al escuchar un chasquido familiar. Valentina miró hacia un costado y vio a un desconocido con la cámara, enfocándola. Una chispa de miedo volvió a aflorar. ¿Era alguien que estaba trabajando para Paloma? ¿O era solo un fotógrafo que buscaba capturar su éxito? Entonces, en medio de la presentación y los aplausos, Valentina se atrevió a mirar una vez más hacia la multitud. Y allí estaba su madre entre la gente, la emoción en su rostro era palpable. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que, pase lo que pase, había guerra en su espíritu. «Esto es solo el principio», resonó en su mente, pero en el aire había un nuevo mensaje: «Este juego no ha terminado, Valentina. Ni tú ni tus sueños están a salvo». Se sentía el pulso de la lucha en el aire, y el futuro que tanto ansiaba seguía siendo incierto. Sin embargo, la determinación brillaba más intensamente que nunca. ¿Cuánto más se arriesgaría por proteger lo que había construido? A medida que el desfile continuaba, la pregunta se deslizaba por su mente como un susurro: ¿podría realmente enfrentar todo lo que vendría, sin perder de vista su verdadero objetivo? El espectáculo continuó, pero Valentina no podía deshacerse de la sensación de que cada aplauso era conde un subtexto. «Esto es solo moda», se decía, «es solo un desfile». Sin embargo, la adrenalina que palpitaba en su pecho y la mirada de su madre la llenaban de un propósito renovado. Cada paso que daba en el escenario la acercaba más a su sueño. La risa, el apoyo, la conexión con su comunidad eran canción de victoria, pero el eco de las palabras amenazadoras se repitió en su mente: «Este juego no ha terminado». Mientras las modelos desfilaban, el rostro de Paloma no se desdibujaba de su memoria. Recordó la forma en que la joven siempre se salía con la suya, esa seguridad que parecía implacable. Pero Valentina decidió que esa noche no sería una víctima más. Con cada mirada que recibía, como si cada persona en la multitud tuviera un hilo que la unía a su historia, una energía nueva comenzó a brotar en su interior. La presentación llegó a su clímax, y Valentina, sintiendo el calor de la emoción, se acercó al micrófono. «Hoy no solo se presentan vestidos. Hoy lanzamos un grito de esperanza, de lucha, de amor», dijo, su voz vibrante ante el mar de rostros que la miraban expectantes. «Hoy, cada puntada significa más que solo un diseño, es el camino de muchas mujeres que han luchado como nosotras». La reacción fue inmediata, un murmullo de aprobación, un grito hasta que la plaza misma vibró con ello. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una verdad dolía. A medida que las sonrisas desbordaban, Valentina no podía evitar sentir que Paloma acechaba, como una sombra acechante dispuesta a confundir su camino. ¿Y si no podía mantener esa luz encendida? ¿Qué pasaría si la rivalidad se volvía más oscura de lo que podía imaginar? La presentación terminó, pero su vida no sería la misma. Valentina cruzó el escenario, todavía sintiéndose en estado de euforia por la conexión que había creado. La multitud se dispersó, pero ella se detuvo cuando un hombre del equipo de grabación se acercó. «Quiero entrevistarte. Lo que hiciste hoy es asombroso», dijo, sonriendo. En ese momento, una nueva ola de miedo hizo eco en su pecho. «Espera, ¿tú trabajas para?», intentó preguntar, pero el hombre interrumpió.
Solo quiero hablar sobre tu diseño, no hay nada de qué preocuparse. Valentina tomó una respiración profunda. Había construido un refugio de confianza y vulnerabilidad, pero todos esos sentimientos de inseguridad empezaron a asomar nuevamente. Está bien, pero, solo lo que sea necesario, respondió con la voz un poco entrecortada, sin poder escapar de la sensación de que más complicaciones vendrían. Antes de que pudiera continuar, su madre llegó corriendo. Valentina, estoy tan orgullosa de ti, exclamó, con lágrimas en los ojos. La alegría de su madre se sentía como un bálsamo, como si cada lágrima hubiera sido el esfuerzo de una vida entera. Pero el momento se vio interrumpido por una figura familiar que se acercaba. ¿Vas a dejarlo sacar provecho de ti? Era Paloma, con esa sonrisa que desbordaba provocación. Esto no ha terminado, cariño, susurró con un tono envenenado. El aire se volvió frío, y Valentina sintió que el mundo se detenía. A pesar de su victoria, un nuevo y oscuro desafío se avecinaba. Con su corazón latiendo más fuerte que nunca, se preguntó, ¿estás lista, Valentina? Porque parece que este juego apenas comienza. Sus pensamientos se agolpaban mientras la risa de la multitud se difuminaba. La fragilidad de su triunfo la llevó a un nuevo dilema, defender su sueño o enfrentar a su enemiga. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar, Valentina? La noche se apresuraba, y cada decisión traerá consigo el peso de lo que estaba por venir. Valentina respiró hondo, intentando deshacerse de la fría sombra de Paloma que aún la seguía. La tensión palpable en el aire la llenaba de incertidumbre, como un hilo delgado a punto de romperse. Su madre, siempre su apoyo incondicional, se quedó a su lado, apretando su mano suavemente, como si tratara de infundirle su valentía. Valentina, las luces brillan más por tu luz, le susurró su madre. Esas palabras la envolvieron como una suave manta, dándole el valor que necesitaba en ese momento. Pero el eco de la amenaza de Paloma seguía resonando en su mente. Este juego no ha terminado, repetía, como un canto lúgubre que parecía burlarse de su triunfo. Y aunque esa noche había sido solo un asomo de lo que podía lograr, el verdadero desafío apenas comenzaba, mientras el hombre del equipo de grabación le hacía preguntas sobre su inspiración y diseño. Valentina se dio cuenta de que cada palabra suya podía ser malinterpretada, cada idea distorsionada. ¿Y si todo lo que había construido, ese puente hacia su sueño, se desmoronaba en un instante ante la mirada calculadora de Paloma? Se sentía como un pez atrapado en la red, luchando por liberarse. La entrevista se volvió una mezcla de nervios y emoción. Valentina sonrió, pero su mente viajaba a la fotografía de su antigua vida, la lucha por llegar a casa después de largas horas en la escuela, las dudas que a veces parpadeaban en sus ojos. Ahora se encontraba en un lugar donde su voz tenía peso, donde podía inspirar a otros. Y a pesar de eso, el temor a perderlo todo se hacía cada vez más oscuro. Valentina, eso fue increíble, dijo el hombre al terminar. Ella sintió un ligero alivio, pero el sentimiento se desvaneció al recordar nuevamente a Paloma. Solo hay que ser cuidadosa, le advirtió su mente. De repente, una idea le llegó, como un rayo. ¿Y si convierto esto en mi fortaleza?, se dijo. Esa noche había hecho un llamado a las mujeres, a luchar y a ser valientes. Quizás no era solo el desfile lo que necesitaba defender, sino una comunidad que la aplaudía. Podía ser la voz de muchas que sintieron lo mismo, que lidiaron con sus propios miedos. Con esa determinación encendida en su interior, se giró hacia su madre y, con el corazón palpitando, le dijo, «Mamá, quiero hacer algo más grande». «¿Qué tienes en mente?», preguntó su madre, sorprendida. «Quiero organizar un evento. Un taller donde todas puedan compartir sus historias y talentos, algo que muestre nuestro poder. Sería una forma de unirnos, de enfrentarnos juntas a la adversidad, incluso a Paloma». La mirada de su madre brilló, y Valentina sintió la fuerza de su apoyo, como si su idea pudiera cobrar vida. Justo cuando la esperanza florecía en su corazón, un teléfono sonó abruptamente, interrumpiendo su conversación. Valentina miró a su alrededor, pero solo vio a Paloma cruzando la plaza, mirando a su grupo de seguidores,
riendo con desdén. El corazón le dio un vuelco. No iba a permitir que esa energía negativa la afectara, pero el desafío que creía haber enfrentado era más grande que nunca. «Dame un segundo», le pidió a su madre y tomó su teléfono. Al ver la pantalla, se congeló, era un mensaje de una amiga. «Valentina, tienes que saber algo. Paloma no solo es competencia en la pasarela. Hay algo más. No puedo decirlo aquí, necesito que hablemos en persona». La inquietud se instaló en su pecho, y cada latido sentía que la urgencia crecía. ¿Qué podía ser tan importante? Sin mirar a su madre, el remolino de pensamientos la llevó a una encrucijada. Debía seguir adelante con su idea, o buscar respuestas sobre Paloma. Mientras la multitud seguía riendo y celebrando, Valentina se preguntó, ¿estás lista para enfrentar la verdad, Valentina? Porque parece que lo que creías conocer está a punto de transformarse. El día del evento llegó, y todo el trabajo había valido la pena. Valentina, nerviosa pero decidida, se encontraba frente a una multitud que se había congregado en la plaza. Las luces centelleantes bailaban sobre sus rostros, reflejando la esperanza que irradiaba desde sus corazones. Las costureras la rodeaban, unidas en su propósito, listas para mostrar al mundo que su arte y sus historias tenían un lugar en la pasarela. Cada vestido que Valentina había diseñado no solo representaba su talento, sino también la lucha de todas ellas. Habían trabajado sin descanso, entre risas y momentos de incertidumbre, construyendo no solo un desfile, sino una declaración de unidad femenina. Cuando el primer modelo apareció en el escenario, los aplausos resonaron como un eco poderoso en la plaza. Valentina se sintió llena de orgullo. Miró a su madre entre la multitud, su rostro iluminado era un testimonio del sacrificio de años. Pero no había tiempo para las distracciones. La presión de la competencia, a pesar de haberla superado, la seguía acechando. Si esto es solo un paso, tengo que estar lista para lo que venga, pensó. La última modelo dio un giro en la pasarela, y los aplausos estallaron, envolviendo a Valentina en una oleada de emoción. Pero tan pronto como la alegría se apoderó de la plaza, un silencio inquietante se impuso. Paloma, desde su lugar privilegiado, había levantado la mano, requiriendo la atención de todos con una sonrisa que helaba la sangre. Esto es solo un juego, Valentina. Un espectáculo que terminará pronto. La verdadera independencia no se logra haciendo ruido, dijo con un tono burlón. La multitud contuvo la respiración, y Valentina sintió la amenaza en el aire. Pero en lugar de retroceder, recordó las palabras de su madre sobre el brillo de su luz. Con determinación, tomó el micrófono. Lo que hacemos hoy es más que un desfile, es un movimiento, proclamó, sintiendo que la voz de todas aquellas mujeres resonaba en su pecho. Nada nos detendrá. Somos más fuertes juntas, y nuestras voces se escucharán. El apoyo de su comunidad estalló en vítores y aplausos. Valentina no solo había presentado una colección, había unido a un grupo de mujeres que nunca más permitirían que otros las menospreciaran. Pero Paloma, furiosa, no dejaría que esto quedara así. Con un gesto despectivo, se retiró de la plaza, dejando un aire de desafío que siguió flotando en el ambiente. Con el desfile culminado, Valentina sintió la adrenalina fluir por sus venas, pero también sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aún quedaban oscuros secretos de Paloma que enfrentar. Mientras se despidió de la multitud, una amiga la abordó con un rostro grave. Valentina, necesitamos hablar. Hay algo que descubrimos sobre Paloma. El corazón de Valentina se aceleró, sintiendo que una tormenta se avecinaba. Dime, pidió, mientras se retiraban a un rincón apartado, lejos de oídos curiosos. Ella ha estado manipulando el mercado y usando sus conexiones para desacreditar tu trabajo. No solo eres competencia para ella, eres una amenaza, explicó su amiga, con la voz entrecortada por la urgencia. Las palabras resonaron en Valentina como un trueno. Ahora entiendo las advertencias. No podemos permitir que esto nos detenga, aseguró Valentina, con su valentía a flor de piel. Debemos unir a todas las mujeres que apoyaron el evento.
Si somos unidas, nada puede detenernos. El grupo de costureras se reunió rápidamente, su energía renovada al escuchar las noticias, entendían que la batalla iba más allá de la pasarela y la moda, era un llamado a la acción. Pero antes de que las ideas fluyeran libremente, otro mensaje llegó a su teléfono. Cuidado con Paloma. La próxima vez que aparezca, las consecuencias serán severas, decía el texto. El aliento se le detuvo. Estaba aunque sea esta vez solas en esto, Valentina miró a sus compañeras y les dijo, si tenemos que enfrentar algo más grande que nosotras, debemos hacerlo juntas. No dejaremos que el miedo nos paralice. Es hora de convertirnos en la fuerza que esta comunidad necesita. Y así fue, día tras día, trabajaron incansablemente no solo en la moda, sino también en abrir espacios de diálogo, empoderar a más mujeres y construir un refugio de fortaleza. Cada costura, cada historia compartida, se convirtió en un arma contra Paloma y su red de influencia. Finalmente, llegó el día de la respuesta. Valentina convocó un nuevo evento, más allá del estilo. Era un simposio donde cada mujer podría participar, hablar por sus sueños, luchar por sus derechos. Paloma lo supo, y también se hizo presente, un aire de desafío en su mirada, pero esta vez no estaban solas. Frente a la multitud, Valentina se dirigió a todas las mujeres. Este es nuestro momento. No estamos aquí para ser sombras en el desfile de la vida. Estamos aquí para brillar, para ser vistas y valoradas. Ustedes son el ladrillo que forma esta base. Juntas, somos imparables. Y así, la energía colectiva se encendió, transformándose en un grito unitario. La comunidad se unió, y en ese momento, Valentina comprendió que había rescatado algo más grande que su sueño personal. Había forjado un lazo que trascendía la opresión, convirtiéndose en un faro de esperanza y fuerza. Mirando un último vez a Paloma, Valentina sabía que la lucha no se había terminado, pero era solo el principio de algo extraordinario. Habían despertado la fuerza colectiva de todas las mujeres y, más allá de las pasarelas, estaban listas para cambiar el mundo. Mientras la multitud se alzaba en un clamor de apoyo, una sonrisa iluminó el rostro de Valentina. Había encontrado su lugar, y sabía que juntos, convirtiéndose en la luz de sus generaciones, se estaban convirtiendo en la historia que querían contar. La transformación de una joven luchadora no era solo su historia, era la historia de cada una de ellas, tejida en un camino lleno de resistencia y triunfo. Esto es solo el inicio. La lucha apenas comienza, y su legado marcará el camino para las próximas generaciones. Ahora, si quieres seguir siendo parte de historias como esta y no perderte ninguna de nuestras transformaciones y luchas, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y si te ha gustado este capítulo final, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas vean estas historias inspiradoras. Y no olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final, tu opinión es valiosa. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacerlo.